He estado hablando, hermanos, acerca del impacto social que la Iglesia ha tenido en el mundo. Hoy también quiero que mi explicación sea bien atendida por toda la Iglesia universal, porque ya no solamente pienso qué mensaje, qué palabra puede ser de edificación para las iglesias donde su hermano se va presentando, sino que a través de esta modernidad, y que esta modernidad también nos traen los medios de comunicación, en este caso como lo son, hermanos, la internet, nos permiten estar conectados a todos nuestros hermanos, a la Iglesia universal, que es esparcida ya hoy en 57 naciones, porque hoy, hermanos, se celebran los primeros bautismos en Mozambique, 5 almas más. Un país más conquistado por Cristo en aquel continente de África. La promesa de Dios se sigue cumpliendo. Y a través de estos medios de comunicación, Dios nos permite, hermanos, estar conectados a cada uno de ellos. Dios bendiga a nuestro hermano Ramón, pastor de la iglesia, quien hoy efectuará esos bautismos en aquel nuevo país que hoy se empieza a predicar a Jesucristo. Dios bendiga a la hermana María, quien ha empezado la obra en aquel lugar como en otros lugares de África. Dios le siga dando virtud y la siga llenando de estas promesas, porque mi Dios también a ella le tiene un hermoso lugar preparado a la diestra del Dios y Padre. Quiero entonces seguir, hermanos, platicando acerca de este impacto. Y digo una vez más que deseo que la iglesia tome en cuenta mis palabras. La enseñanza que hoy os traigo es para que vuestra fe se fortalezca y os sigáis llenando de orgullo de saber en qué y en quién has creído. Saber que estamos en la iglesia, no en una iglesia más cristiana. Somos la iglesia de Cristo y Él nos ha establecido en este lugar como la luz del mundo. Así es que, principalmente en la juventud y en la niñez, quiero que su atención, hermanos, sea, hermanos, atenta a esta palabra que trae su hermano en esta mañana, para seguir fortaleciéndonos en la palabra de nuestro Dios, que nos irá permitiendo sentirnos orgullosos de este Evangelio Santo que Dios nos ha brindado. Vivimos en una época dominada por la tecnología y los grandes avances en materia de comunicación. En este sentido, hermanos, podemos decir que el mundo ha realizado aportes positivos a nuestras vidas. Los mass media o los medios de comunicación de masas traen la información de los eventos ocurridos en cualquier lugar del mundo en tiempo real. Internet nos permite estar conectado cuando lo deseo con toda la iglesia que está esparcida en el mundo. Con nuestro teléfono podemos acceder a las redes sociales, comunicarnos al instante con la persona o las personas que queramos, informarnos, actualizarnos, muchas cosas que podemos hacer ya hoy en día con estos aparatos modernos. Los avanzados medios de transporte, como lo son los aviones, los trenes, los camiones, los vehículos particulares que usamos para transportarnos de un lado hacia otro con gran rapidez y comodidad, y gracias a ello logramos llegar a tiempo a nuestros compromisos. Existe un sinfín, hermanos, de elementos de la modernidad que nos sirven para bien. Eso quiere decir que el impacto social sobre la iglesia es positivo en ese aspecto. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que hay otros elementos que pueden tener un impacto negativo en la iglesia. El mundo cambia constantemente, evoluciona y crea nuevas costumbres y necesidades.
genera nuevos gustos, crea nuevas tecnologías, novedades de vida, ilusiones, esperanzas que pueden ser elementos para impactar negativamente a la iglesia de Jesucristo. Vivimos en un mundo de constantes y vertiginosos cambios y transformaciones. El lenguaje de las nuevas generaciones, sus costumbres y comportamientos, todo cambia. Las nuevas generaciones critican la fe de Jesucristo, considerándola una fe anticuada, una doctrina pasada de moda, una iglesia fuera de este tiempo. Algo que ya, hermanos, no es considerado actual, de poco interés, dicen ellos, para los jóvenes y para muchos adultos. Dicen que la fe no está de moda, que tener valores y principios morales y espirituales no caben dentro de esta modernidad. Por ello es importante que nos planteemos, hermanos, la siguiente cuestión: ¿se puede modernizar la doctrina cristiana para que vaya de acuerdo al gusto del mundo moderno? ¿Podremos nosotros modernizar nuestra enseñanza y la palabra que de Dios hemos recibido para ir al gusto de esta modernidad? Nunca, jamás. Y hago referencia, hermanos, a lo que el Señor Jesucristo le revelara ya, hermanos, al apóstol Juan en Patmos, en el libro de las profecías, capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta: ¿se podrá cambiar esta enseñanza de Cristo? Es decir, que todo, podemos decir, ahora ya todo se va a permitir. Vamos a ir conforme a la modernidad. Vamos a ir conforme a las ideas, pensamientos y conductas del mundo para poder y tratar de estar bien con el mundo. ¿Podremos hacer eso en la iglesia del Señor? No, hermanos. ¿Podremos cambiar nuestra forma de adoración y aprobar que no sea de rodillas? Porque a la gran mayoría de las gentes no les gusta orarle a Dios de rodillas. Y ellos, en su engaño que les han dado, dicen: no te preocupes, a Dios lo que le importa es que tú le ores del corazón, cuando Dios ha establecido que a Él se le debe de adorar, hermanos, en espíritu y en verdad. Y cuando lo hagamos, tenemos ¿qué cosa? Tenemos que doblar nuestras rodillas en manifestación de humillación ante, hermanos, su gran poder que Él representa. Hemos de cambiar nuestra forma de adorar a nuestro Dios para darle, hermanos, para ser aceptados por el mundo moderno. No, hermanos, no podemos hacerlo. Y nuestros horarios de culto, ¿podremos cambiarlos? Podríamos quitar la oración de 5, que es muy pesada para muchas personas y no alcanzan a comprender ni a entender del por qué esta hora nosotros servimos y adoramos a nuestro Dios. Podemos quitar las oraciones de 9 o las de las tardes, o quitar las oraciones de todos los días, porque mucha gente dice: eso ya no está en la modernidad. Tanta oración y tanta oración, eso cansa, eso fatiga. ¿De veras? ¿A ti te ha cansado? ¿A ti te ha fatigado? Entonces quitaremos también nuestros cultos para ser aceptados en esta modernidad. En ninguna manera, hermanos. ¿Qué diremos de nuestra forma de vestir? ¿Cambiaremos nuestra forma de vestir? Joven señorita, ¿te dejarás llevar por las modas del mundo? Y tu comportamiento, y tu forma de hablar, y tu forma de vestir, lo cambiarás con vergüenza porque te afrentes de la iglesia del Señor. En ninguna manera. Yo quiero, hermanos, responder a todas esas preguntas. ¿Y por qué no podemos cambiar todo esto? ¿Por qué no podemos mover todo este sistema que se ha llevado desde hace 21 siglos, cuando Cristo estableció su iglesia?
y que después de 21 siglos, dicen algunos, ya eso quedó en el pasado, ya eso quedó allá en la antigüedad, eso ya es anticuado. Yo te voy a decir por qué nosotros no podemos cambiar esta enseñanza que se dio hace 21 siglos. Joven, señorita, niño y niña, iglesia del Señor, entiéndelo y guárdalo en tu corazón, porque son parte de la identidad del pueblo de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque son parte de la identidad del pueblo de nuestro Dios. Es lo que somos cada uno de nosotros. Dios nos ha distinguido con esta doctrina única. O no decimos y cantamos esta alabanza, ninguno. ¿Esta doctrina la tienen todas las iglesias? No, esta doctrina solamente está en la iglesia de Cristo. Dios nos ha distinguido. Y a través de la elección, Dios nos ha revelado esta doctrina única a cada uno de nosotros a través de la elección. No al gusto de los hombres. ¿Es gusto de qué cosa, hermanos? Es gusto, al gusto de nuestro Dios. Entonces pensemos, ¿en verdad la doctrina de Jesucristo es anticuada? ¿De verdad ya pasó de moda? ¿De verdad es una doctrina que ya hoy no se puede acoplar a estos tiempos? Y mi respuesta es no. Al contrario, iglesia del Señor, es más actual que todo lo que es conocido. Otra vez, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Es anticuada esta doctrina? No. ¿Es qué cosa, hermanos? Es más actual que todo lo que conocemos. Así lo dice, lo expresa el Espíritu de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice el Espíritu de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Señor pasa de moda. Su palabra, su enseñanza fue ayer. Hace 21 siglos, cuando Él vino a la tierra en su cuerpo humano y estableció su iglesia. Es hoy, después de 21 siglos, sigue siendo Jesucristo. Y seguirá siendo hasta el fin de este mundo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿Jesucristo estará anticuado en su palabra? No, hermanos, su palabra es actual. Fíjate lo que te digo, ¿su palabra qué cosa? Sí, esa palabra que predicó hace 21 siglos, hasta el día de hoy sigue siendo una palabra actual. ¿Jesucristo será obsoleto en su misión? No, su misión sigue siendo nueva cada día. ¿Cuál es la misión de Cristo? Traer salvación. ¿Cuál es su misión? Traer salvación para las almas. Y hasta el día de hoy Jesucristo sigue trayendo almas y ofreciéndole la salvación. Entonces su palabra pasó de moda. Su palabra se predica en una época equivocada. Hoy Cristo, con esa palabra que Él predicó hace 21 siglos, te sigue dando la salvación. Qué palabra tan más actual, qué palabra tan más moderna, qué palabra, hermanos, la cual fue ayer, es hoy y será por siempre. Hoy te trae a ti y podemos decir, hermano, pero esa palabra se habló hace 21 siglos. Solamente era una palabra para aquel tiempo, para aquella época. No, no es verdad. De todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades, de allá de la edad del año 30, cuando empezó Jesucristo a predicar o su ministerio, hasta la fecha actual, sigue siendo esa palabra eficaz en nosotros. Salvó a los hermanos primitivos y hoy te sigue salvando, iglesia del Señor. Apartó del mal a los jóvenes que dedicaban su vida a las cosas malas.
y hoy nos sigue apartando del mal a la juventud y a la niñez, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. No es anticuada la salvación del año 30 a nuestro año 2018 en ninguna manera. Es más, parece que actúa aún hoy con más poder. Cristo es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Al que salvó a la iglesia primitiva y a quien salva hoy, podrán decir que es algo antiguo y viejo. Aquel que nos dio redención hace 21 siglos y nos sigue dando redención el día de hoy, ¿podrán decir que está pasado de moda? No, hermanos, en ninguna manera. Nosotros somos los primeros en testificar y en dar testimonio. Jesucristo es el poder de Dios. Sí, iglesia del Señor, ¿qué es Jesucristo para nosotros? Aquel Cristo que vivió en su cuerpo humano hace 21 siglos, ese Cristo. El Cristo que hoy está a la diestra del Dios y Padre, ese Cristo sigue siendo el poder de Dios. Cristo vino entonces a traer la luz allí donde reinan las tinieblas. Es la misma potente y hermosa luz de hace 21 siglos. Cristo trajo la vida donde imperaba la muerte. La misma y poderosa vida que Él ofreció hace 21 siglos es la misma vida que hoy nos sigue Él brindando. En Cristo, hermanos, nada es viejo. En Cristo todo es hecho nuevo. Lo recordaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oye, ¿esa palabra fue para la iglesia primitiva? ¿O tú eres testigo? Que el día que tú bajaste a las aguas bautismales, en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro poder, quien es el poder de Dios, te convertiste en una nueva criatura. Si no eres testigo, calla. Pero si eres testigo de que Dios te limpió, de que Dios te santificó, de que Dios te justificó, entonces grita con todo tu corazón: Jesucristo, el poder de Dios, el que fue ayer, el que es hoy y el que será por siempre. Por eso decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, en Cristo, todas las cosas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. Palabra antigua, yo te lo estoy diciendo. Esa palabra se los dijo un apóstol allá hace 21 siglos. Esa misma palabra te la está diciendo un apóstol en este siglo presente. Cristo es nuestra actualidad. Cristo es nuestro futuro. Bendito sea el Señor. No hay nada más moderno y actual que la doctrina cristiana. Esta siempre estará en vigor. Será más moderna y actual que las costumbres del hombre. Por eso el Señor nos recordaba ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pueden pasar. Mis palabras permanecerán para siempre. Su palabra es siempre moderna. Su palabra es siempre actual. Su palabra es siempre novedosa. Quiero que entiendan lo que estoy hablando, porque no quiero que se escuche como una palabra de fanáticos. Quiero que razonemos y su hermano se va, hermanos, a los ejemplos humanos para ir comprendiendo qué es lo que ha pasado y qué es lo que sigue permaneciendo. Han pasado muchas generaciones de jóvenes por el mundo. Y si nos fijamos, hoy en día todas ellas son ya situaciones, hermanos, anticuadas. Sus vestimentas
de aquellos que portaban, hermanos, su tipo o estilo de vestir. Digamos, en los años 50, había una forma muy particular de vestir en esos años, unos colores muy llamativos, unos vestidos muy particulares que se usaron en aquella época. Hoy en día, esos vestidos ya quedaron anticuados. ¿O se sigue vistiendo así la gente? Sus cortes de pelo, ¿verdad, hermanos? Por eso digo, si hoy nos fijamos, en día todos ellos son vestimentas, actitudes anticuadas. Sus vestimentas, su música. Hemos oído música en diferentes épocas. Hablo de las épocas que nos tocó vivir, o algunos de los hermanos que les tocó vivir allá, hermanos, en el tiempo, hermanos, pasado, de su tiempo todavía. Hoy esas canciones, hoy esas músicas ya no se escuchan, porque quedaron, ¿qué cosa, hermanos? Quedaron, hermanos, anticuadas. Ya hoy las músicas son más modernas, son diferentes, pero el día de mañana la música que hoy oímos también quedará como ¿qué cosa? Como música anticuada. Sus aparatos modernos, los vehículos, hermanos. Hoy los vehículos son tan diferentes a los vehículos de los 40, de los 20. Ya les llamamos a esos vehículos, mira qué bonita carcanchitas, ya los vemos como una cosa curiosa, ¿verdad? Los admiramos solamente, pero ya no los queremos tener porque ya carecen de la modernidad que hoy tienen los automóviles nuevos. Corren más rápido, son más seguros, tienen aire acondicionado, qué sé yo, tantas cosas modernas que han venido a darle a esos automóviles más modernidad, que aquellos carros quedaron en una situación, hermanos, que ya se hicieron viejos, antiguos, que solamente se recuerdan, pero ya no queremos, hermanos, usarlos. Por eso digo, sus casas, cómo han cambiado. Todo, hermanos, todo lo que hemos visto en el pasado, todo se ha hecho viejo, todo se ha hecho obsoleto, todo se ha hecho anticuado. Algunos vivieron, hermanos, en los tiempos, por eso hablo del tiempo contemporáneo, ¿verdad? Y me voy al tiempo de mis hermanos mayores, que, hermanos, se decía allá en el tiempo de ellos, de esos famosos tríos, que eran 3 hombres con guitarras y que cantaban sus canciones románticas y muy bonitas. En el tiempo en que ellos lo hacían, hablando de los tiempos de los años 40, tal vez 50, decían la gente, ¡ay, qué jóvenes tan modernos! Miren su forma de vestir, miren las canciones tan bonitas. Hoy en día, ¿esa música se sigue oyendo? No, son canciones que quedan, ¿qué cosa? Que van quedando en el olvido, que cada vez se van oyendo menos y menos y menos. Así, hermanos, también llegaron otros, hermanos, jóvenes con pelo largo, que, hermanos, a través de su vestimenta y de su forma de mostrarse con su pelo, les llamaban los hippies, ¿verdad? Demostraron que vivían, que había cambiado aquella modernidad y que ahora ellos eran la actualidad. Ellos también pasó el tiempo y ya quedaron, hermanos, en la antigüedad. Ahora, hermanos, se usa con el pelo corto. Antes se usaba la ropa ancha, ahora, hermanos, se usa la ropa pegada. Después, hermanos, al principio se usaban minifaldas, ahora se usan los vestidos largos. Todo, hermanos, todo lo que vemos que ha pasado ya un día, todo ha envejecido. Pero hay alguien que no ha envejecido. Cristo y su palabra siguen permaneciendo. Sí, hermanos, no han pasado de moda. Esa hermosa palabra sigue siendo en mí un hermoso efecto para mi cambio de vida. ¿Cuál es entonces la modernidad del mundo? Si pasando un día ya todo es anticuado. Una modernidad pasajera, una modernidad inventada, creada por las grandes empresas según sus necesidades económicas o acuerdos comerciales. Las marcas, las modas humanas nos van a enseñar ahora a ellos cómo debemos de vestir o cómo debemos nosotros de vivir. O lo que es peor, nos van a decir qué y cómo debemos pensar.
No, en ninguna manera. Esa supuesta modernidad puede afectar, hermanos, a algunos hermanos cuando sus raíces no son profundas en la fe. Esas modernidades y esas modas que va imponiendo esas empresas que, hermanos, solamente obedecen a sus intereses, van pasando y se van quedando obsoletas. Cuando el hermano se deja llegar por esas modernidades del mundo, se da cuenta que muy pronto, hermanos, aquello, hermanos, se queda antiguo y el hermano tiene otra vez que volverse a modernizar. En la iglesia del Señor han pasado los años, ¿sí? Y seguimos siendo la misma iglesia. ¿Sí me doy a entender? Así es que algunos jóvenes, señoritas o hermanos adultos se enamoran de la modernidad y se embelezan con sus artículos, sus gustos, sus costumbres, su música, sus cantantes, y nace en su mente este pensamiento que el mundo, hermano Nazón, es que en el mundo se encuentra lo mejor. Hermano, allá están los mejores cantantes. Hermano, allá están los mejores artistas. Hermano, allá están los mejores científicos. Hermano, allá están los mejores pensadores y escritores. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad crees tú que en el mundo estará lo mejor? Quiero que veamos unos ejemplos para que te sientas orgulloso de tu origen, porque nuestro origen es Jesucristo, porque nuestro origen es Dios. Mira, hermanos, el mundo reconoce cada año a los hombres que destacan en la humanidad, hermanos, en diferentes áreas. Premia a los mejores escritores, premia a los mejores pensadores, premia a los mejores músicos, premia a los mejores científicos del mundo y les dan, hermanos, diferentes premios. Uno de esos premios, hermanos, es conocido como el Premio Nobel, el cual, hermanos, en uno de los países europeos se entrega año, hermanos, tras año. Y llegan, hermanos, y dan un reconocimiento destacando a aquel hombre que por sus escritos o por algún descubrimiento de algo, hermanos, que hizo, hermanos, en la ciencia, o por algún invento que trajo, hermanos, a cambiar o revolucionar, hermanos, el mundo actual, destaca. Y entonces, hermanos, el hombre lo premia y destaca, hermanos, aquel descubrimiento, aquel escrito, aquella hazaña, aquella música que hizo aquel hombre. Pero pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y ya no recordamos quiénes fueron esos galardonados. ¿O tú recuerdas? ¿Quién ganó el premio Nobel, el premio Nobel de Ciencia en el 2015? ¿Quién lo ganó, hermanos? ¿Tú te acuerdas? En su momento las noticias dieron el nombre, pero aquello quedó ya, ¿qué cosa, hermanos? En el olvido. ¿Quién ganó el premio, hermanos, de medicina? Hermanos, el premio Nobel de medicina en el año 2000. ¿Quién lo ganó, hermanos? Porque todo, ¿qué cosa, hermanos? Va pasando en la antigüedad y lo que se va haciendo antiguo empieza, hermanos, a desaparecer. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a enseñar lo que realmente son las cosas de nuestro Dios. Mira, iglesia del Señor, hace 2000 años, unos hombres escribieron de 2000 años hacia atrás un libro que contiene 66 libros. Han pasado los años, han pasado los meses, han pasado los días, es más, han pasado los siglos y nadie ha hecho una obra igual, tan hermosa como la que ellos escribieron. ¿Sabes cómo se llama esta obra? ¿Sabes cómo se llama este libro? Se llama la Santa Biblia. ¿Quién lo escribió, hermanos? ¿Qué gentil escribió esta obra? ¿Qué gentil escribió estos libros? Ningún gentil, hermanos, escribió. ¿Qué escritor famoso? ¿Qué escritor premiado en el mundo, hermanos, escribió esta obra tan hermosa que hasta el día de hoy sigue siendo el libro más vendido en la humanidad, en la historia de la humanidad, hermanos? ¿Qué escritor famoso? ¿Qué escritor reconocido? Ninguno. ¿Sabes quién lo hizo?
un grupo de nuestros hermanos. Sí, hermanos, ellos lo escribieron y desde 2000 años hacia atrás, conforme lo iban escribiendo, y hasta el día de hoy, este libro sigue siendo un libro hermoso, un libro en el cual nosotros nos recreamos, y la humanidad también, ¿por qué no decirlo? Porque no solamente la Biblia se vende en la iglesia, sino, vuelvo a repetirlo, es un libro que es el libro que se ha vendido más en toda la historia de la humanidad. Hermanos, el mundo reconoce, como estoy diciendo, a los mejores cantantes. Y dicen, este hombre hoy está de moda y ha vendido tantos millones de canciones y ha hecho tantos discos, y el mundo le da reconocimientos a este cantante o a estos cantantes, reconociendo su trayectoria. Pero vuelvo a decir, pasaron 5, pasaron 10 años y este cantante, hermanos, quedó en el olvido. Sus canciones se van cantando cada vez cada vez menos y menos y menos. Yo tengo un hermano que escribió unos cantos hace aproximadamente 3000 años. Él les llamó salmos. Y hasta el día de hoy, esos hermosos cantos y escritos que él, hermanos, compuso, hoy los sigo leyendo, hoy los sigo cantando y me siguen estremeciendo mi espíritu cuando, hermanos, participo de cada uno de ellos. Qué gentil moderno, qué gentil, hermanos, fue el que escribió estos cantos. Ningún gentil. Fue nuestro hermano David, siervo de Dios, quien hizo estas hermosas canciones a nuestro Dios. Hay conquistadores famosos en el mundo que conquistaron naciones. Y, hermanos, se nos habla de un Carlomagno, y se nos habla, hermanos, de un Aníbal, y se nos habla de un Genghis Khan, y se nos habla de tantos conquistadores que conquistaron regiones, hermanos, y se habla de ellos como algo que ya, ¿qué cosa? Como algo que ya pasó. Y en el siglo fulano, este conquistador hizo esto, y sus conquistas duraron de este tiempo a ese tiempo no más de 80 años, porque esos hombres no pudieron vivir más de 80 años. Sus conquistas duraron, hermanos, el tiempo que ellos estuvieron al frente de sus ejércitos. Así es que fue un tiempo corto, y hoy en día lo recordamos como hazañas de ¿qué cosa, hermanos? Del pasado. Yo conozco un hombre que hace 21 siglos empezó a conquistar los corazones, no de un pueblo, hermanos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y hasta el día de hoy Él lo sigue conquistando, no con espada, no con escudo, no con lanza, no con caballos o carros de guerra, no, con un evangelio hermoso, un evangelio del amor, un evangelio eterno. Esto quiere decir que con ese evangelio, mi Cristo, mi Señor, nuestro Señor, sigue siendo el más grande conquistador. Pero eso fue hace 21 siglos, no es cierto. Tú eres ejemplo de que Cristo sigue conquistando las almas en toda nación. Hoy te acabo de mencionar que en Mozambique hoy empieza un nuevo grupito de almas que alaban al Señor. Hoy allá llegó la conquista de Cristo. ¿Lo hablamos como algo del pasado? No, lo hablamos como algo que está sucediendo hoy en el presente. Y sabemos que el futuro vienen grandes, seguirán viniendo grandes conquistas. Porque mi Cristo no pasa de moda. Porque su palabra permanece para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, no te confundas. Los mejores hombres del mundo están aquí, en la iglesia del Señor. Sí, entre tus hermanos. Tú eres parte de esos grandes hombres, porque Dios así nos ha, hermanos, puesto ante este mundo. Son actuales, y su palabra
lo será, hermanos, para siempre. La palabra de Dios, desde los tiempos más antiguos, ha sido una palabra poderosa, una enseñanza sin igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué cosa, hermanos? La palabra de Dios es viva. ¿Te acuerdas lo que nos enseñaba el Espíritu de Dios allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 12? Ayúdame algún hermano, por favor. Para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios le pague a nuestro hermano. ¿Te fijas, hermanos? Pero esto lo dijo el Espíritu de Dios hace 21 siglos, y hoy con esa misma palabra tú sigues conquistando las almas. Tú sigues saliendo a las calles a predicar con esta misma palabra. ¿Cuántas personas te has encontrado con espíritus soberbios, con espíritus engreídos? ¿A mí qué me vas a enseñar? Recordaba al día de ayer, parece ser, con los hermanos, aquel acontecimiento de nuestro hermano Ignacio Castañeda, quien era un estudiante para el sacerdocio en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y cuando iba con los seminaristas en el camión, pasaron frente a la iglesia donde estaba nuestro hermano Aarón. Estoy hablando allá en los años 50, si mal no recuerdo, cuando el hermano Ignacio conoció al hermano Aarón. En los finales de los 40, y pasó, hermanos, por la iglesia y vio al hermano Aarón. En su momento, cuando él creía, hermanos, que vivía en un mundo actual, vio a aquel hombre. Y lo vio, hermanos, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre morenito, hermanos, sentado ahí afuera de su casa. Y cuando lo vio, aquel estudiante de la Biblia, aquel seminarista, lo despreció en su corazón. Este indio es el que nos trae asados a todos, es el que nos trae este jaque y nos trae avergonzándonos con su doctrina. Ahorita me voy a regresar y le voy a avergonzar y le voy a decirle cosas. Y se regresa y empieza a hablar con el hermano Aarón. Y con una palabra, el hermano Aarón lo manda, hermanos, avergonzado. Y allá estaba el hombre con su espíritu soberbio. Y ay, cómo me pudo avergonzar. Pero me voy a preparar más. Y a los días voy a venir y le voy a refutar lo que me dijo. Y sí volvió una y otra vez. Y cada vez que iba el hombre de Dios con aquella palabra, hermanos, perfecta, con aquel evangelio eterno, volvía otra vez a enfrentarlo, hasta que aquel hombre, hermanos, su espíritu se fue, hermanos, haciendo pedazos. Porque como lo estamos leyendo, la palabra de Dios no ocupó armas, no ocupó levantar un estandarte y decir, en nombre de Cristo Rey o en nombre de la cruz, vamos a matar. No es cierto. Así no se conquistan las almas. Las almas no se conquistan a la fuerza. Las almas no se conquistan por torturas o por muerte. Esas son obras de Satanás. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Porque las obras, ¿las qué? Las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer, queréis traer muerte. Él hablaba solamente con una palabra, la palabra del evangelio eterno, la palabra del amor, el evangelio que Dios a él había encargado. Una palabra viva. ¿Viva y qué, hermanos? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma, penetra los espíritus, ¿sí, hermanos? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa palabra eterna. Es la palabra que tú tienes, la que no pasa de moda. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Hay unas hermanas que están en la casa de su hermano, me daban testimonio. Ay, varón de Dios, fuimos a predicar a un hombre. Aquel hombre, cuando llegábamos, salía todo soberbio y todo enojado. Lárguense de aquí, aleluyas, inagualonas, aquí no las quiero. Y empezaba a ofendernos al grado que, por ser puras mujeres, creíamos que nos iba a agredir físicamente. Vámonos, hermanas, este hombre está muy enojado. Discúlpenos, Señor, no queramos molestarlo. Nada más queríamos hablarle del evangelio. Lárguense de aquí. El hombre reacio en su espíritu. A la semana, dice, volvimos. Y cuando pasamos por su hogar, vimos de lejos que estaba otro grupito de hermanas sentadas dentro de su casa platicando con él. Ay, este hombre las va a golpear y este hombre les va a hacer daño. Vamos, hermanas, a apoyarlas. Y aunque ya siendo muchas, pues a lo mejor y entran al hogar. Y cuando voltea el hombre nos ve, pásense, muchachas, siéntense y platíquenme del apóstol Nazón. Dice la hermana, nos quedamos sorprendidas. Pero Señor, si hace 8 días nosotros vinimos y usted nos corrió y nos maldijo y casi nos quería golpear. Sí, pero en la noche vino un sueño a mí y me dijo, oílas, porque traen una palabra y te van a hablar de mi siervo Nazón. ¿Quién es ese Nazón? ¿Qué es lo que él trae? Y empezamos a predicar el evangelio que usted ha puesto en nuestras manos. Hoy es nuestro hermano en Cristo, porque la palabra de Dios que trae su hermano entra cual espada de doble filo. No importa qué clase, hermanos, de espíritu, no importa qué clase de alma tenga el ser, rompe y las coyunturas y los tuétanos y ayuda a discernir. ¿Qué cosa? Te quita el fanatismo. Te quita, hermanos, el pensamiento de creer que aquí naciste y aquí te tienes que morir. No, no es verdad. El Señor dejó una ley muy hermosa: escudriñar las escrituras. No estés en tu iglesia porque ahí naciste y te lo dieron tus padres. Es mentira. La fe no se hereda de padres a hijos. La fe nace por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Enseñanza de quién? De Cristo Jesús. Entonces, esta palabra de verdad es viva. ¿Sí, hermano? Otra vez, esta palabra de verdad, ¿qué cosa? Es viva. Nunca muere. Por tanto, no envejece. No pasa de moda. No es obsoleta. No, solo es una palabra viva. Tiene la virtud de ser eficaz y eficiente. ¿Tiene qué cosa? Tiene la virtud de ser eficaz y eficiente para actuar de acuerdo a la necesidad de cada persona, según su particular necesidad, conforme a sus personales acciones. Qué forma tan moderna de adaptarse a las necesidades de cada persona. Una palabra anticuada no lo puede hacer, pero una palabra que es eterna se acopla. ¿Sí, hermanos? Sí, nos hace que nos acoplemos. Viene a cubrir, o tú no lo has experimentado, que la palabra de Dios no te ayudó a salir de los vicios, que la palabra de Dios, hermana, no te ayudó en tu matrimonio, que la palabra de Dios, joven, señorita, no te hizo entender las cosas malas que hacías, que la palabra de Dios no nos hace ser mejores personas aún. La palabra que predicó Cristo ayer, la palabra que Cristo a través de su hermano sigue predicando hoy, y la palabra que seguiremos predicando el día de mañana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso dije, qué forma tan moderna de adaptarse la palabra de Dios, hermanos, a las necesidades de cada persona. Entonces, más que decir que es una palabra moderna o antigua, lo correcto es decir que es una palabra atemporal. ¿Qué significa la palabra atemporal? La palabra que es eficaz en todo tiempo, en toda circunstancia. Solo Dios podía haber hecho algo tan poderoso por siempre. Esta se llama
la palabra de Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. La iglesia sigue cumpliendo entonces su misión de llevar al mundo la salvación traída por Jesucristo. Esto ha provocado en muchas personas de la sociedad el prestar cada vez más su atención y sobre todo su respeto a nuestra labor. Lo que la iglesia ha vivido en el mundo sí ha sido de impacto para la sociedad. La iglesia del Señor seguirá hasta el fin del mundo, difundiendo la luz y la vida que Jesucristo le confió. Por eso decimos, aún falta luz en el mundo. Nosotros la llevaremos. Quien recibe el amor de la iglesia, al ser mi beso como apóstol y el beso del mismo Jesucristo, tiene la salvación muy bien asegurada. El mundo se está dando cuenta que tenemos la palabra de vida. El mundo sabe que predicamos la verdad en palabra y con nuestros hechos. El mundo sabe que somos el pueblo de Dios. Pero eso no significa que no tengamos aflicciones. Pues cuanto más Dios bendice, las pruebas y tribulaciones también se hacen presentes. Esto no quiere decir que, hermanos, solamente cosas buenas nos trae la palabra de Dios. No, también el Señor tiene que probar nuestra fe, y no por nosotros, la prueba para que el mundo vea que lo que Él compró con su sangre no es hojarasca, no son, hermanos, hierbas secas, no es metal, hermanos, contaminado, sino que lo que Él compró con su sangre es oro puro. Y a través de las pruebas, y a través de las tribulaciones, y a través de las tentaciones, el Señor le demuestra al mundo que vosotros sois verdaderamente sus hijos. Por eso, hermano, pero mucha gente nos alaba así, porque ven vuestras obras, porque ven vuestros hechos. Venía, hermanos, de la ciudad de Washington, de Oregon, de Las Vegas, Nevada. Algunas autoridades me dieron reconocimientos porque dicen ellos trae un beneficio a la sociedad. Y yo le decía a los hermanos, esto que el gobierno me da, esto que la ciudad me da, no es tanto por mi persona, sino porque están viendo en vosotros la buena obra. Sí, estáis cumpliendo con la palabra que yo os estoy predicando, pero es vuestra conducta. Son vuestros hechos lo que ellos están viendo, y a través de ellos te dicen, ¿y por qué tú eres diferente? ¿Y por qué tú te conduces diferente? ¿Y por qué vistes diferente? ¿Y por qué hablas diferente? Y entonces tú das testimonio, es que yo pertenezco a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Soy luz del mundo. Y un apóstol de Jesucristo me ha enseñado el evangelio eterno, y a través de él aquí estoy perseverando hasta la venida de mi Señor. Eso impacta positivamente a la sociedad, y te ve, y nos admira, y nos elogia, y nos alaba. Pero no siempre son halagos. No siempre son, hermanos, aplausos. No siempre son alabanzas. También, como dije hace un momento, hay grupos que sienten envidia. Aquellos que quisieran tener la prosperidad y crecimiento que tiene la iglesia. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjate qué hermoso. ¿Qué nos da el Señor a través de su palabra? La paz. ¿Cuál paz, hermanos? ¿La que el mundo otorga? No, hermanos, es una paz perfecta. Es una paz que pone Dios, ¿qué cosa? En nuestro corazón, que a pesar de la pobreza, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la misma muerte, no nos entristece.
sino que esta paz que a través de la esperanza que Él nos da, hermanos, tenemos cada uno de nosotros, nos hace vivir felices y decir con alegría, con gratitud y con una inmensa esperanza: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Preparó entonces Jesús a sus discípulos para una aflicción que se avecinaba, porque Él sabía que el ser luz del mundo era dejar una marca aún en la sociedad, que a unos iba a servirles para ejemplo, pero había otros envidiosos que, viendo la conducta, la vida, la forma, hermanos, ¿verdad?, de conducirse de los hijos de Dios, iban a sentir envidias, celos. Sí, hermanos, iban a atacar, iban a agredir inclusive físicamente. No lo hicieron con nuestro Señor. Ahí estaban los hombres, ¿verdad? Vino Juan el Bautista y decían: este hombre está endemoniado. Mírenlo cómo anda allá en los cerros, como un ermitaño, allá solo predicando, vestido con una piel de camello, comiendo miel silvestre y langostas, ¿verdad, hermanos? Lo que hoy conocemos como chapulines. Está loco ese hombre, está demente. Vino el hombre, el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ahora decían: este hombre es un hombre comelón. ¿Y qué cosa? ¿De veras? ¿Buscaban ver la rectitud de una persona? No, lo decían porque sentían coraje, envidia, celos humanos, no el celo de Dios, porque el celo y los celos son dos cosas diferentes. Los celos son fruto de la carne, el celo de Dios es un fruto del Espíritu. Así es que esos hombres no sentían el celo de Dios, sino que al ver cómo la iglesia atendía al Señor, cómo, hermano, lo llevaba, y dice la palabra de Dios que lo invitaban a bodas, a banquetes, a fiestas, que lo recibían, que lo atendían, mujeres hacendadas. Y al ver ellos cómo Él, hermanos, era atendido, aquellos escribas, fariseos, maestros, doctores, sintieron envidia. Al ver cómo su movimiento crecía y las masas corrían a oírle, sintieron coraje, sintieron envidia por aquella persona y buscaban cómo, qué cosa, cómo detenerlo. Pero Él era de Dios. Él es de Dios. Y nadie puede detener el movimiento de Cristo, porque Dios es con nosotros. Así es que, preparando el Señor y diciéndole a sus discípulos, les decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, decía, yo he vencido al mundo. ¿Preparó Jesús a sus discípulos? ¿Preparó Jesús a sus apóstoles? ¿Para qué los preparó? Para una aflicción que se avecinaba. Dentro de cualquier crisis, lo primero que se pierde, hermanos, es la paz. Llámese enfermedad, persecución, hambre, desnudez, hermanos, agresión física, como lo quieras llamar, lo primero que se pierde es la paz. Y Cristo a nosotros es lo primero que nos da en abundancia. En cuanto oímos su palabra, lo primero que experimenta nuestro espíritu es una paz, es un consuelo, es una seguridad. Mientras estemos en el mundo, entonces, iglesia, entiéndelo, habrá aflicciones. ¿Estamos exentos de esto? No. Esa palabra que Él se las dijo a sus discípulos, hoy sigue vigente. Hoy yo te la recuerdo, iglesia del Señor. En el mundo tendremos, ¿qué cosa? Aflicciones, pero ten confianza. Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Maestro, Jesucristo el que me envió, Él venció al mundo. Y en su ejemplo seremos más que vencedores. Mientras estemos entonces en el mundo, tendremos aflicciones. Porque nosotros no pertenecemos al mundo, porque vamos contra la corriente del mundo, porque nuestro rumbo es Jesucristo. No obstante las tribulaciones, la iglesia ha seguido su marcha.
ha continuado su camino de triunfos. La iglesia gloriosa es poderosa, potente, imponente como ejércitos en orden. Cuando mejor caminaba la iglesia primitiva, más pruebas y dolor debió pasar, circunstancias difíciles como persecuciones, hambres, blasfemias. Pero la iglesia siempre se mantuvo fiel y trabajando en el Señor. Los apóstoles nos daban, hermanos, testimonio de aquello. Allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ayúdenme, versículo 23. Ayúdenme, por favor, hermano. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche... Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate lo que padeció la iglesia primitiva. Cuando parecía que ya la iglesia había florecido y empezó a prosperar y a florecer por todo el Asia. Dice, ya después se vino una persecución de parte, hermanos, de aquellos hombres que con envidia querían detener el movimiento de los apóstoles. Con celos. Qué bonito hubiera sido que hubieran llegado. A ver, vamos a platicar. ¿Quién es el que habla la verdad y quién no? Y conforme a ley el testimonio, que las personas se den cuenta quién está engañando, pero sabiendo que tenían una doctrina de demonios, de hombres, engañosa, que no podían contestar a la doctrina verdadera de Cristo. Entonces sale el verdadero espíritu de ellos y de quien ellos pertenecen, que es Satanás su padre, buscando detener esa obra de Dios, buscando estorbar aquel movimiento que solamente podemos nosotros decir, combatimos por la fe del evangelio, no con armas, no con nuestras manos, no con nuestras espadas materiales, sino con la fe de ¿qué cosa? De nuestro evangelio santo. Así es que dice la palabra del Señor. ¿Qué sucedió con aquella iglesia? Cuando empezó a florecer, cuando los hombres vieron que corrían, hermanos, a hacer caso y obedientes a los apóstoles, la iglesia crecía en grande manera, tanto en Israel como, hermanos, entre los gentiles. Los empezaron a perseguir, los empezaron a encarcelar, los empezaron a azotar. Y aquí está un ejemplo de ello, de lo que hicieron con nuestros hermanos primitivos allá en el tiempo de los apóstoles. Después de haberles azotado mucho, ¿qué sufrió la iglesia primitiva? Los golpearon, los azotaron, hermanos, los echaron en la cárcel, porque eran asesinos, porque eran maldicientes, porque eran no, tan solo por vivir una vida limpia y santa, porque para ellos les era cosa extraña que aquella iglesia primitiva no corriera en su mismo, ¿qué cosa? Desenfreno, y al verlos diferente a ellos, los persiguieron, los azotaron, los metieron a la cárcel. A muchos de ellos inclusive les quitaron la vida. ¿La razón? Porque eran hombres y mujeres, jóvenes y niños, que buscaban hacer el bien a través del evangelio puro y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate la maldad de estos hombres, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cuando más obedecía la palabra de los apóstoles, cuando más maravillas eran hechas, más pruebas venían al apóstol del Señor y a la iglesia, hermanos, primitiva. Él le decía a la iglesia que no se avergonzaran de él cuando estaba preso, que siguieran predicando el evangelio de salvación. Y la iglesia, hermanos, no dejaba de orar por él. Él expresaba ya, hermanos, a la iglesia que estaba en Filipenses, cuando él fue preso, y decía que estaba asombrado cómo, a pesar de él haber estado preso, la iglesia con más denuedo predicaba y daba testimonio de este hermoso, hermanos, testimonio. O sea, no perdió la fe en la elección, sino que sabiendo en quién
y en qué habían creído, la iglesia siguió adelante. En una ocasión, dice la palabra del Señor, que aún al mismo apóstol del Señor lo golpearon tanto con piedras enormes, destrozando su cuerpo, al grado que cuando fueron a verlo, lo vieron que ya estaba muerto. Y ni siquiera intentaron, hermano, levantarlo, lo arrastraron allá fuera de la ciudad y allá lo dejaron creyendo que estaba muerto. Sí, al apóstol del Señor. ¿Quieres que lo recordemos? Hechos, hermanos, ayúdenme, 14, versículo 19. Sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dios le paga a nuestro hermano. ¿Qué hicieron con el apóstol del Señor? Sí, hermanos, lo apedrearon. ¿Y la iglesia qué decía? Mira, ya lo encarcelaron. Y pensábamos que era de verdad un siervo de Dios. Y pensábamos que de verdad era un hombre de Dios. Mira, ya lo mataron. Ni Cristo lo pudo ayudar. Allá lo estaban apedreando. ¿Dónde estaba el que lo mandó para defenderlo? ¿Se escandalizó la iglesia de aquello, hermanos? Al contrario, la iglesia, hermanos, ¿verdad? Con mayor denuedo predicaba. Sabían en quién habían creído. Sabían en qué habían creído. Que aquella persecución que se levantó en contra del apóstol del Señor y en contra de la iglesia no detuvo a la iglesia del Señor, sino todo lo contrario. La iglesia continuó adelante. En nuestro tiempo contemporáneo también hubo aflicción para nuestro hermano Aarón. También los hombres de su tiempo lo encarcelaron. Debió predicar en condiciones adversas en los campos, simulando, hermanos, días de campo para, hermanos, engañar a aquellos grupos cristeros que estaban, hermanos, en contra del gobierno y que no protestando de una forma pacífica, sino protestando de una forma violenta y agrediendo física y quitando la vida inclusive a muchas personas que no eran parte de sus ideales, en nombre, dicen ellos, de una frase que gritaban: ¡Viva Cristo Rey! Y mataban a las personas. Si fuerais hijos de Jesucristo, las obras de Jesucristo haríais. Y allá estaban sus líderes apoyándolos, eso, y mátenlos, y para que vean que aquí la iglesia se impone. Y allí estaban. ¿De veras serán la iglesia de Jesucristo? Así predica la iglesia de Jesucristo. Así transmite la fe la iglesia de Jesucristo. En ninguna manera le tocó a nuestro hermano Aarón aquel sufrimiento, aquella situación, hermanos, triste, hermanos, y así debió predicar en condiciones adversas. Así nuestro hermano Aarón se iba a las orillas de la ciudad y allá llevaba las oraciones. La Santa Cena tenía que irse a lugares muy retirados. La segunda o tercera Santa Cena la tuvo que hacer allá en una isla llamada, hermanos, allá en medio del lago de Chapala, allá cerca de Guadalajara. Hasta aquellos lugares tuvo que irse, a una isla desértica donde no vivía nadie, donde no había nada, para poder celebrar, hermanos, la Santa Cena. Me tocó a mí también todavía contemplar las aflicciones del apóstol Samuel, criticado por los hombres malvados, acusado, difamado, agredido públicamente. Siempre vio su hermano en él, y vimos, porque muchos de nosotros nos tocó verlo, siempre vimos guardar la calma y la serenidad. Su confianza en su Dios nunca menguó. Siempre tanto él como el hermano Aarón decían: mañana Dios dirá. Porque sabían que si aquel sufrimiento les había llegado, es porque Dios lo había permitido. Pero Dios también, después de aquel sufrimiento, iba a dar testimonio. Y al final, sus detractores fueron ellos mismos avergonzados, encarcelados. Algunos tuvieron que huir del país. Aquellos que hicieron esta artimaña de desprestigiarlo, ellos mismos hasta el día de hoy han sido acusados de hombres malos y perversos, descubiertos por su misma feligresía. Sí, hermanos,
Se cumplió lo que aquel salmista David decía: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis más a mis profetas. Pero también la iglesia es alabada. También la iglesia es reconocida y galardonada. Muchos hombres importantes han estado en presentaciones y se han ido convencidos, pensativos. Por poco, hermanos, son persuadidos. Otros más sinceros han reconocido el ministerio apostólico, y es que la iglesia va, hermanos, de triunfo en triunfo. Como pueblo de Dios, no pasamos desapercibidos para la sociedad, sino que cada vez más un sector más amplio de esta se forja de una opinión y un concepto de nosotros, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de alabar a Dios, porque también ahora hemos salido a las plazas para que el mundo sea testigo que no representamos ningún peligro para ningún gobierno, para ninguna constitución de ninguna de las naciones en el mundo, porque nosotros no nos metemos en cosas, hermanos, materiales. Nuestro único fin es predicar el evangelio de Cristo, es ofrecer la esperanza que Cristo, a través de su evangelio eterno, el cual no pasa de moda, nos viene a ofrecer la esperanza de algún día morar allá arriba con Él, donde Él sigue preparando nuestras moradas. Esa es nuestra esperanza. Así es que se habla de nosotros, ya sea en el hogar de mi vecino, como en las aulas de las universidades, en los círculos de gobierno, así como en las empresas o en las redes sociales. Siempre se está hablando de la iglesia del Señor, que sigue creciendo y que sigue impactando a la sociedad. Empero, quiero que estéis apercibidos y conscientes de que las opiniones, comentarios y conceptos que la sociedad en general se forja acerca de nosotros son múltiples y diversas, y sobre todo que no todas las opiniones son a favor. Así como un sector de la sociedad nos alaba y expresa su admiración por la iglesia, habrá otros sectores de la sociedad cuyos comentarios nos desnotarán, nos menospreciarán, nos menosprecian. Nos mostraremos amedrentados con los que se burlan de nosotros. Iglesia del Señor, los que te dicen que eres una iglesia anticuada, sentirás vergüenza porque te dicen que eres una iglesia anticuada, cuando hoy tu hermano Nazón te ha dicho: si alguien vive en esta actualidad, somos nosotros. ¿Ajenos a la sociedad? No, somos parte de la sociedad. ¿Ajenos a la ciencia? No, también disfrutamos de la ciencia. ¿Ajenos, hermanos, a los medios de comunicaciones modernos? No, también podemos usar de ellos. Todo lo que Dios, hermanos, pone en la ciencia del hombre que no afecte la voluntad de nuestro Dios, nosotros sabemos recibirlo y aceptarlo como un don de Dios, porque para nosotros la ciencia es un don de Dios. Pero aquella que va, hermanos, a la voluntad de Él, que no estorba nuestros principios, nuestros valores, que no estorba la enseñanza que a través, hermanos, de la predicación del evangelio eterno se nos es predicado. Así es que, iglesia del Señor, jóvenes, niños, te vas a avergonzar cuando te digan: son una iglesia anticuada, eso que ustedes hacen se hacía allá en la antigüedad solamente. Estás equivocado. Hoy yo lo sigo practicando. Hoy a través de mi vida, hoy a través de mi conducta, te demuestro que esta iglesia es actual. Sí, también voy al mar, también voy al bosque, también voy a la playa, también voy a Disneylandia, también me divierto, porque la iglesia no me encierra ni me priva, hermanos, de esas libertades. Al contrario, si alguien vive, hermanos, en libre, somos nosotros, porque a libertad, ¿qué cosa? A libertad fuimos llamados. Entonces el hermano pasea, se va a Europa, se va a conocer el mundo, se va a las playas, se va a los bosques. Claro, si todo eso Dios lo hizo para nosotros.
A ver, si eres libre, tómate esa cerveza. Estás equivocado. Eso no es del mundo. Eso es lo que el hombre ha formado, ha inventado para entorpecer su mente, para entorpecer su cuerpo. Yo en eso no participo, porque este templo es sagrado. Porque este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así es que soy libre para elegir. Y yo elijo no obedecerte a ti, amigo. No, yo decido no obedecerte a ti, hombre que eres vicioso, mujer que eres libertina, hombre que eres maldiciente y que quieres que viva en ese desenfreno. No, soy libre para elegir, y yo elijo servir a mi Dios. Servir a mi Dios no me hace anticuado. Servir a mi Dios me hace el hombre más actual. Vivo en esta modernidad, vivo en esta, hermano, sociedad. Soy parte de ella. No me prohíbe el Señor que me involucre con esta sociedad. Al contrario, me da una responsabilidad, que mis obras alumbren a través del Evangelio, que hace, hermanos, efecto en mi vida, y así alumbre en medio de esta sociedad como luz del mundo. Entonces nos avergonzaremos ante estas críticas en ninguna manera, porque no somos anticuados. Si hay algo perfecto y eterno, es la palabra de nuestro Dios. Joven, señorita, niños, seremos intolerantes con aquellos que se expresan mal de nuestro pueblo. No, en ninguna manera. Volveremos mal por mal. No es nuestra forma, porque nuestro Padre es Dios. No es Satanás. Si fuera Satanás, usaríamos la violencia, el engaño, la agresividad, la maldad, hermanos. Hay hasta otro grupo religioso, hay que impedirles y hay que hacerles mal. ¿Por qué? Si somos libres. Sí, hermanos, solamente los hijos de Satanás están preocupados, hermanos, en el crecimiento de los demás grupos. Los hijos de Dios no nos importa, hermanos, los demás grupos religiosos. Nuestro crecimiento no se basa en el crecimiento o en la derrota de otros grupos religiosos. Nuestro crecimiento está basado en la ayuda de Dios, en el poder de Dios, que es Jesucristo. Así es que, hermanos, como decía el apóstol Pedro en la primera carta universal que él mandaba, capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros. ¿Puedes dar razón de tu esperanza? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿O somos fanáticos que decimos, aquí nacimos y aquí nos morimos? No, a mí se me enseña a entender, a comprender, a discernir la palabra que se me está hablando. Y si yo creo, no es porque aquí nací, es porque aquí entendí, porque aquí se me habló la palabra de Dios, y esa palabra vino a mi razón y comprendí que aquí se hace la voluntad de Dios. Hay más iglesias, estamos abiertos a todas las iglesias que deseen una plática doctrinal para demostrarles que este evangelio que Dios me ha dado es superior al de los hombres, porque este no lo aprendió su hermano en una universidad o en una escuela. Este evangelio Dios me lo ha dado, Dios me lo ha revelado, y a través de él la iglesia sigue imparable, creciendo cada día más y más. Todas las opiniones entonces de la sociedad, todas las opiniones que la sociedad tiene de nosotros, sean positivas o negativas, deben de provocar en nosotros un mayor compromiso a trabajar, no por las opiniones en sí, sino por el propósito de Dios para con su pueblo, de tal manera que yo deseo que los niños nunca deben avergonzarse de su iglesia, sino cada vez que se burlen de ella, se sientan orgullosos de ella. Cada vez que quieran burlarse de ellos porque son miembros de la iglesia, en su corazón se llenen de orgullo. Ellos lo hacen porque no te conocen, Señor, pero yo me siento feliz de pertenecer a tu iglesia.
Y que en la agresión que reciba o burla que el niño, en la respuesta pacífica, o hermanos, en la no aceptación, aquella provocación, la gente se queda admirada. Y tú, niño, ¿por qué no le respondes? ¿Y por qué no te defiendes? ¿Y por qué no lo agredes? Que aquel niño responda: porque yo soy la luz del mundo. A mí Cristo me mandó a alumbrar, no a ser parte de estas tinieblas. Desea su hermano Nazón que los jóvenes aprovecharán la fuerza de su juventud siendo honestos, honrados, respetuosos, allegados cada vez más a la oración para ir perfeccionando su fe, sin responder agresivamente los malos comentarios o inclusive los ataques. No devolveréis mal por mal, sino vuestra vida será el primer testimonio. Dirán algunos de ellos: es cobarde, por eso no me responde. Pero tú sonreirás en tu espíritu: no, yo soy un valiente de Cristo. Mi respuesta no es como la de ellos, a lo animal, a lo bestia. Mi respuesta es a través de un evangelio perfecto y eterno. De los casados, tanto hombres como mujeres, instruidos en la doctrina, acallando con su buen testimonio, su buena conducta y la armonía matrimonial que han de llevar entre ellos, den testimonio a esas distracciones de los que murmuran de nosotros, y aquellos que dicen que cuando no hay solución para el matrimonio existe el divorcio. Tú, a través de la obediencia de la palabra de Dios, vean que tú puedes vivir con felicidad y con armonía. Y cuando te pregunten por qué, tú responderás: porque yo soy la luz del mundo, pertenezco a la iglesia de Dios. Los ministros, superándose constantemente en lo material y en lo espiritual para brindar un mejor servicio a la iglesia y ser un referente en la sociedad. Y así, hermanos, cada uno de nosotros, que la alegría fue para mí el saber que cada uno de nosotros podamos levantar con orgullo este pendón espiritual que a través de nuestras obras en nuestra vida se va a ver reflejada en la sociedad. Supérate, joven. Supérate, hermano. En la iglesia no está prohibido. Tenemos que no creas que a mí me avergüenza que digan que hay pastores que hablan de la prosperidad. Yo hablo de la prosperidad porque Dios te escogió siendo lo peor para levantarte y convertirte en lo mejor de este mundo. Me avergüenza ser un hombre que habla de la prosperidad. Al contrario, me llena de orgullo. Vergüenza me debería de dar tener a las puertas de mi iglesia mendigos pidiendo, hermanos, limosna, y hombres pobres pidiendo ayuda. Al contrario, yo proveo para los mismos la forma de superarse, para que Dios en ellos manifieste su obra perfecta. No solamente en lo espiritual, aún en lo material, Dios ha dado testimonio que Dios es con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Entre esta superación, hoy quiero mencionar a nuestro hermano Miguel González Herrera, pastor de la Iglesia del Señor, quien, hermanos, se recibió como abogado en aquel país de México. Nuestro hermano Miguel es un pastor de la iglesia. Tiene, si mal no estoy informado, 65 años de edad y se graduó, hermanos, como abogado. Pero ¿por qué lo menciono si hay muchos hermanos que se gradúan como abogado? Acaba de titularse nuestro hermano con honores en la Facultad de Derecho, obteniendo el mejor promedio, no solo de su facultad, sino de toda la universidad, hermanos, teniendo una calificación casi perfecta de 9.85. Esto lo hizo un pastor de la iglesia, un ministro de la iglesia del Señor. Con esto le demuestro al mundo que en la iglesia la superación, hermanos, está garantizada por nuestro Dios. Y así, respectivamente, a cada hermano y a cada hermana, yo les digo: sigamos adelante, no te avergüences. La iglesia ha dado un impacto muy grande en el mundo, unos para bien, otros para mal. La iglesia seguirá su curso.
No hay quien la detenga. No hay, ay, hermano Nazón, qué presumido. No, no es presunción, es seguridad en aquel que me dijo: yo estaré contigo. Y Él me lo ha demostrado. Hoy la iglesia cada vez se ve más gloriosa y hermosa, porque Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mostremos entonces a la gente por nuestras buenas obras que somos la luz del mundo.